Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. Muy bien, y nos encuentra la cita clásica con nuestro especialista Fernando Angulo, el cual hoy va a hablar del contrabajo. Bienvenido a Citas de Radio. Fernando, ¿cómo estás? Hola Elisa, ¿qué tal? ¿Qué tal Angie y a toda la audiencia? Bueno, sí, como bien contabas vos, vamos a hablar del contrabajo, del único instrumento de cuerda que nos quedaba pendiente de la orquesta sinfónica. Aunque no lo crean, se considera el contrabajo como el instrumento cordófono, ¿no?, de la familia de las cuerdas, como el más grave. No, lamento decirles que no es el más grave, es el segundo más grave de toda la orquesta. No de toda la orquesta, sino existente, ¿no? Porque hay otro instrumento más grave aún, que se llama el octabajo, que es como un contrabajo de 3 cuerdas, pero que no se utiliza en la orquesta. Yo creo que fue más un experimento que otra cosa, para ver hasta qué punto se podía llegar. Porque no se puede tocar, no es muy sencillo de tocar, no tiene mucha posibilidad de hacer notas, melodías, nada, más que para una nota muy larga, y tampoco se toca casi con las manos, porque al ser tan grande, ya el contrabajo ya de por sí es grande, la distancia entre nota y nota es bastante amplia para las manos. Yo he intentado con el contrabajo de mis amigos y eso, que de la orquesta, he intentado en algún momento pararme y tocar y es re difícil. Las distancias son muy grandes. Este instrumento del octabajo, que es el más grave de toda la orquesta, de todos los instrumentos de cuerdas que existen, se toca tipo como si tuviesen unas como pinzas, una cosa así, que uno aprieta y ahí se presionan las cuerdas y suena la nota. Es un instrumento muy raro y que no sirve de nada, no sé para qué lo han inventado. Pero bueno, el de este que vamos a hablar hoy es el contrabajo, que es el segundo de más tamaño y más grave de la familia de las cuerdas. Es el más grave de la orquesta en instrumento de cuerdas, y se hace un uso como solista de este instrumento desde hace poco tiempo, no mucho, sino más o menos desde 1700, 1800 más o menos, y no en abundancia. Después se empezó a utilizar un poco más como solista en el siglo finales del XIX, principios del XX, con los compositores que exploraban las zonas y hacían conciertos más para este instrumento, un poco más raros, ¿no?, que vamos a escuchar hoy. El instrumento del contrabajo surge más o menos en el siglo XVI, de otro instrumento que ya existía, que se supone que viene de él. No hay un acuerdo todavía de dónde salió, en qué época. Es como que algunos sostienen unas cosas, otros sostienen otras. Bueno, se dice que viene de un instrumento que siempre lo solemos mencionar, que es la viola da gamba, y del violone bajo, que se supone que desde ahí viene, ¿no? Instrumentos bastante antiguos, que bueno, que ya en la actualidad están en desuso, excepto en interpretaciones barrocas, así muy historicistas, y no se usa en general. Se supone que surge de ahí, más o menos. En esa época, por el gran tamaño y lo difícil de transportar que era, como que se lo tiene un poco relegado, ¿no? Más o menos en esta época, ¿no? Se lo tiene un poquito relegado a lo que era un cuarteto de cuerdas primitivo de esa época, del siglo XVI. Se lo deja un poquito de lado. Después sí, se empieza a utilizar muchísimo más. Desde la época, uno puede decir que en el barroco se utiliza, pero tampoco, porque se lo utiliza como un instrumento del bajo continuo, que el bajo continuo es el acompañamiento en el barroco, ¿no? El bajo continuo estaba integrado por el clave, el clavicémbalo,
por un cello y un contrabajo, ¿no? Ese era el bajo continuo de esa época. Y repetía lo mismo que hacía el cello en acompañamiento, era lo mismo que hacía. Se solía incluir muchísimo en todas las composiciones barrocas está, pero no tiene un rol muy preponderante, más que para rellenar y acompañar. Después sí, ¿no? En el siglo XVIII empezó a caer, ¿no? Un poco en vigencia, ¿no? Dejó de utilizar, más o menos, se seguía utilizando para esto, hasta que aparece un hombre que se llama Domenico Scarlatti, Domenico Dragonetti, todos Eti, ya se me confunden, Domenico Dragonetti, que es un virtuoso del contrabajo de esa época, de 1750 más o menos, y es el que lo logra por fin dejar de una buena vez instaurado en la orquesta y lo convierte lo convierte como un instrumento que se pueden hacer obras virtuosas. Pues claro. Fue él quien hizo que el instrumento se quede y se mantenga. Después también entre el siglo XVIII y XIX el instrumento cobró una buena notoriedad. Y lo utilizaron muchos los compositores como Beethoven, Wagner o Tchaikovsky para sus composiciones, ¿no? Eran compositores que necesitaban una gran carga de instrumentos y una preponderancia en algunas partes de los bajos y melodías asignadas a ellos especialmente. Y bueno, ahí fue como que ya se empezó a utilizar un poquito más y se escribían conciertos ya para este instrumento. Con el surgimiento de Domenico Dragonetti y la instauración en la orquesta y como solista, comenzó a tener conciertos y obras para él solo y no para hacer un acompañamiento dentro de la orquesta. Después se escribió el primer método de contrabajo ya en 1840, bastante tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y ya después, bueno, en el siglo XIX, XX, ya al formar parte estable de una orquesta, ya tuvo una tranquilidad bastante asegurada. Después había otros compositores que dedicaron a componer para el contrabajo, escribieron un par de obras. Uno es Giovanni Bottesini, que es otro así como Domenico Dragonetti, que fue un virtuoso por excelencia del contrabajo en esa época, y Sergei Koussevitzky, creo que se dice así, que también escribió para el contrabajo. Después, bueno, en la actualidad podemos decir que se utiliza en el jazz, es muy importante en la orquesta de jazz, y también en la orquesta de tango. Claro. Aquí en lo popular argentino, ¿no? Si en una orquesta de tango no está el contrabajo, algo está faltando. Falta, claro. Es como si falta el bandoneón. Si falta el bandoneón y si falta el contrabajo, es una orquesta de tango. Es una orquesta de música, pero claro, no de tango. Claro. Porque el tango tiene que tener, es esencial. Da el ritmo, el bajo, el acento ese que impone el contrabajo, es necesario. Y bueno, y en el jazz también forma una parte necesaria, un pilar necesario del jazz junto con el piano y con un instrumento que vaya siendo como solista, puede ser una trompeta o también una batería, pero bueno, ya ha tenido una trayectoria, podríamos decir que relativamente corta el contrabajo en la orquesta. Tiene una trayectoria corta porque podemos decir que se quedó fijamente en la orquesta en 1740. O sea, hay instrumentos que ya son muy antiguos, como el violín, por ejemplo, tiene una trayectoria, es un instrumento bastante joven. Pero qué bárbaro cuando una persona agarra un instrumento y de repente lo logra colocar como parte de una orquesta, ¿no? Sí, fue muy importante el apoyo de Domenico Dragonetti en poder lograr que este instrumento quede y que este instrumento sea parte de la orquesta. A mí me pasa, yo tengo un ensamble de cuerdas, que estamos todos los instrumentos de cuerdas ahí, y los ensayos que el contrabajo no puede venir, vos lo notás.
lo notás, sentís que algo te falta. Y bueno, y creo que lo mejor que pudo haber hecho Dragonetti es lograrlo, que quede instaurado en la orquesta, porque es un instrumento hiper necesario en muchas cosas. Porque a no ser que no sea un cuarteto de cuerdas, que es una obra específica para cuarteto de cuerdas, si es para cuerdas, si es para orquesta de cuerdas y el contrabajo no está, algo te falta un relleno ahí, claro, que es muy importante y le da otro sonido, otro carácter. Al ser un poco más tosco y más grave, complementa al cello en agrupaciones así de cuerdas. Complementa al cello, si hacen lo mismo lo complementa, porque el cello tiene un sonido grave, pero no de la misma, no igual que el contrabajo. Claro. Así que es impresionante y es una cosa que hay que agradecerle a Dragonetti, que pudo instaurar el contrabajo en la orquesta. Además, bueno, también escribió conciertos para su instrumento, porque obviamente si él tuvo un logro, fue, además de instaurarlo, fue componer para él mismo y lucirse. Era un virtuoso del contrabajo, un instrumento muy difícil de tocar, bueno, como te comentaba en el principio de la columna, por la distancia que tiene una nota de otra, y tocar una obra virtuosa en el contrabajo realmente te convierte en un virtuoso, porque es muy difícil. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Fernando? Vamos a escuchar, bueno, un concierto para el contrabajo de Hofmeister, que es un compositor del clasicismo, no muy conocido, lamentablemente tiene cosas muy lindas, pero bueno, no, la historia nos dice que Mozart y Haydn fueron los más conocidos de esa época y no se estudia más nadie que ellos dos. Entonces uno está como buscando y viendo a ver qué otras cosas hay, pero para contrabajo hay muy pocas cosas para tocar así solista, más que esto de Dragonetti, Bottesini, este concierto y algunos otros posteriores. No hay mucho repertorio para contrabajo solista. Así que lo vamos a escuchar. El primer movimiento es un concierto clasicista totalmente, y bueno, muy lindo. A mí es una de las épocas de la música, junto con el barroco, que más me gusta. Clasicismo y barroco son las que por predilección yo elijo siempre. Así que bueno, lo escuchamos. Van a notar que el contrabajo está en un registro agudo. La idea era esa, ¿no? El virtuosismo se expresa cada vez más agudo en un instrumento grave. Es como que va por ese lado, lo virtuoso. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Bueno, Elisa, hasta dentro de 15 días y espero que disfruten del contrabajo. Gracias.